Verlo, Nos vamos a morir todos los que estamos aquí. No, ¿cómo crees? Vamos a ir cayendo uno por uno, empezando por el que ando bien contento, gritando. Ese, y ya después todos los demás. Así vamos a ir cayendo poco a poco. No va a faltar mucho todavía para que la selección nacional dé ese golpe de autoridad que se requiere para estar dentro de ese top, por lo menos el top 8 de selecciones top, ¿no? De máximo nivel. Me parece que todavía vamos a esperar tantito, ¿no? Sí, se va a hacer una reestructura, se tiene que hacer fíjate qué coincidencia, Magallán, con lo que es ahora el cambio de gobierno que será en diciembre. La CONADE tiene que hacer un cambio en el deporte en México, en el fútbol también. No solo es en el fútbol, también con este nuevo dirigente de la CONADE. Tiene que cambiar el deporte mexicano porque está podrido desde hace muchos años, y si no, siempre va a ser la misma historia en Juegos Olímpicos, en Mundiales, siempre va a ser la misma desastrosa participación. Bueno, pues séptima vez consecutiva que en México se queda en una fase de octavos de final. México. De manera consecutiva. 7 de manera consecutiva y 7 veces. Jesús Gallardo. Era la marca de Jesús Gallardo ahí. 7 mismas veces que México se queda en esta fase sin poder trascender, sin llegar al famoso quinto partido. Hoy podríamos resumir el partido de México en 2 etapas. Los primeros 20 minutos, en los que hay que decirlo, dominaron a Brasil. Lo tuvieron en un puño, casi como tuvieron a Alemania en el partido inaugural de esta Copa del Mundo para la escuadra mexicana. Sin embargo, después de los 20 minutos dejaron reaccionar a León, despertó el León, se le fueron encima y de ahí, gracias a Guillermo Ochoa, se evitó un marcador de escándalo. La realidad es que lo estamos viendo en pantalla, los goles brasileños fueron muy muy sencillos y mientras todo el mundo habla, Toño, de la gran actuación que tuvo Neymar con este show incluido que hace el brasileño cada que lo tocan, la realidad es que en el segundo tiempo el partido lo gana un hombre, William, que es el que termina desbaratando por completo a la escuadra mexicana, este hombre del afro, el número 19 de Brasil, es quien termina desbaratando por completo al equipo mexicano, que ya no tuvo elementos desde la banca. Juan Carlos Osorio, ahí es donde precisamente exhibe un poco sus carencias. Sí, se perdió, no tuvo nunca los elementos, nunca tuvo las soluciones para por lo menos contrarrestarle un poco a Brasil, y al contrario permitió que se viniera más y más y más, hasta que de veras el marcador no fue mayor, solo porque Guillermo Ochoa sí pasa por un excelente momento, que me parece que el día de hoy que lo eliminaron, es el mejor técnico del mundial, El mejor portero. El mejor portero del mundial. Sí. Ahí están las estadísticas desde antes, que era el que más atajadas tenía. Hoy le llega 21 veces Brasil, 10 fueron al marco, ataja 8 Ochoa y fueron 5 a Felipe Coutinho, a Neymar, a William, que decías también, a Paulinho, les ataja 5. Y lo peor es que les ataja 5 a una distancia cerca del manchón penal, unos 10, 12 metros de distancia. A quemarropa estaba atajando Guillermo Ochoa. Si no fueran esas, el escándalo que se hubiera hecho por la goliza. Él y Hugo Ayala también se me hizo que estuvo muy atento en la defensa, pero cuando solo 2 te pueden ayudar, los otros, pues qué onda. Y los cambios también estaban perdidos. Chicharito navegando. Chicharito, que por también ejemplo, Jonathan Dos Santos. Salía Raúl El Potro Gutiérrez, campeón del mundo para la selección sub-17 mexicana, un señor que técnico, sabe trabajar muy bien con los jóvenes. Salía en su cuenta de Twitter a criticar, decía que no era posible que los jugadores estuvieran más preocupados por el look de pintarse el cabello, que por lo que era el partido, que eso era una mala señal, ¿no? El hecho de que hubieran estado más concentrados y distraídos en este tema del cabello. Y lo dice alguien quien tiene la credibilidad, ¿no? Para poder opinar sobre el respecto también. Sí, no, me parece que no hay nada que lamentar, todo está dentro de lo normal. Osorio fue el técnico de los 2.345 partidos amistosos ganados, pero pues en los buenos, todos los de alineación directa. Exacto. Despachado, Y bueno, tras las derrotas de Brasil, Juan Carlos Osorio concluyó su participación ya con estos números, los siguientes: 39 victorias, 9 empates y 10 derrotas, entre las que destaca el 7-0 ante Chile, la eliminación de la Confederaciones contra Alemania y el fracaso de la Copa Oro tras perder en semifinales ante Jamaica. En Rusia dejó así sus números: 2 victorias, 0 empates
y 2 derrotas, 3 goles a favor y 6 en contra. Para todos aquellos que les gustaba sostener, ¿no? O defender la permanencia de Juan Carlos Osorio al frente de la selección nacional con estos números, pues ahí están, o sea, son números espantabobos, ¿no? O deslumbrabobos. Sí, claro, porque de esas 39 victorias, ¿cuáles fueron de trascendencia? Sí, y además, ¿contra qué tipo de rivales fueron esos enfrentamientos? Ahora, lo de Osorio también, tantos cambios que hacía. Si no puedes dominar una alineación, menos jodido estaba que pudiera dominar un estilo de juego. No se vio en ningún momento que México lo tuviera, y ahí estuvo la evidencia que hoy los que entraron de cambio, al menos yo no vi nada. Una selección mexicana, además, Magallán, que ya entra en un cambio generacional. Adiós Rafa Márquez, obviamente. Se tendría que ir también Chicharito, lárgate ya. Los dos Santos también, adiós. Layún también se tendría que ir. Muchísimos futbolistas que ya van para afuera. El caso de Chucky, de los que se va a quedar. Igual podría llegar Memo Ochoa. Los 2 porteros que están de cambio ya no creo que vayan a estar. Hugo Ayala podría quedarse, pero sí se viene un cambio fuerte en la selección mexicana. Todos esos muertazos se van a ir. Una de las selecciones más, o la más mediática en la historia del fútbol mexicano, pero pues hasta ahí quedaron en lo mismo. Hoy por lo pronto Rafael Márquez jugó su último partido como futbolista activo. Hoy sí ya fue el adiós oficial del mejor futbolista mexicano de toda la historia. Hoy le dijo adiós a las canchas y apenas hace cuestión de una hora, también vía sus redes sociales, Oribe Peralta anuncia que se retira de la selección nacional, que ya no más. Fue su última participación con lo quería ver hoy, Magallán, tenía que jugar nacional, hoy. Y el que mandó un mensaje no así de contundente, pero que dejó entrever también que a lo mejor se va a la selección, es Carlos Salcedo, quien dijo que los que vienen tendrán que cambiar las cosas. ¿Qué va a pasar con Juan Carlos Osorio? De acuerdo a las palabras del secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, dentro de 2 días se dan 2 días de descanso ahorita, y después se van a reunir con él para ver el tema de su permanencia. Se sabe que él ya no tenía la intención de seguir y ahora buscar técnico, porque la carta más fuerte que existía, que era Matías Almeida, está a nada de firmar en el fútbol de Qatar. Entonces habrá que buscar un nuevo técnico. Miguel Herrera no tiene hoy, me parece, los bonos, aunque era candidato, es candidato, creo que no tiene los bonos completos todavía. Hay que ver, se parece que se va a voltear otra vez hacia afuera para traer un nuevo técnico en suplencia de Juan Carlos Osorio. Y recordar nada más que dentro de toda esta marabunta de cambios, pues el más fuerte, ya de manera oficial, el próximo día 16 de julio, cambia de manera oficial la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, pasa a manos de John de Luisa. Decio de María deja de ser el presidente. Decimos oficial porque la realidad es que desde hace mes y medio ya opera John de Luisa. Nada más era una cuestión de protocolo mantener a Decio, porque así lo indicaba el protocolo, hasta que terminara el Mundial, que se mantuviera como presidente. Se acabó ¿Y quién suena, Magallán? ¿Quién has escuchado que podría ser el nuevo entrenador de la selección mexicana? Si no está Almeida, ¿quién podría? El lamparazo que me dio. Día... Ahorita te digo ¿Tú a quién jalabas? Es que no hay es que tampoco hay mucho, ¿verdad? Ojalá que el Tuca quisiera tomar la selección. Los soñadores que dicen que Bielsa, no sé, la Volpe. Que regresen a la Volpe. Pues sí, no hay más, no, neta, no hay más. Bueno, por cierto, ¿cómo se vivió hoy en el Zócalo capitalino el enfrentamiento? Bueno, adelante. ¿Seguimos hablando? Bueno, ¿cómo se vivió? Pues con un buen de tortas de tamales, las guajolotas, Magallán, el atole estuvo muy bueno. Hay que destacar el operativo que montó la Secretaría de Seguridad Pública, porque apenas unas horas antes, pero de veras, unas horas antes. Unas horas antes, este mismo lugar había sido parte del festejo de todos los que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Cambió de color la Ahí plaza. Estaban todos brincando entre venaditos, ardillitas y pajaritos con listones, festejando el triunfo del nuevo presidente de la República. Fueron 500 policías. 500 policías precisamente los que conformaban este operativo, que después continuó, después de la celebración por el nuevo presidente, continuó precisamente para esto, para el Socafut, que vieran en pantalla gigante. Fíjate que para ser día laboral, pues había mucha gente. Se vivió con tristeza, aquí lo vemos precisamente, la derrota ante Brasil. Ya no hubo espacio ni siquiera para llegar al Ángel. No, ya mucho menos, ya no había nada que festejar. Y sí, ahorita que decías de los números, sí es triste que, bueno, es constante México, que desde el 94 a la fecha
pasa la fase de grupos, pero en el 94 que se fueron a penales, metió un gol, quedaron a unos, ¿no? Con Bulgaria. En el 98, 2-1 contra Alemania. 2002, 2-0 con Estados Unidos. Argentina, ¿qué fue? Alemania y Sudáfrica. Un gol con Argentina contra 3-1 en Sudáfrica. 2-1 en Alemania, 3-1 en Sudáfrica. Un gol o nada en los octavos de final. También ahí México, por historia, la cuota siempre es de 1-0, es bajísima, así no se puede. Vamos a seguir hablando de la selección nacional, pero después de este gol. Estamos ya de vuelta para seguir revisando la jornada mundialista de este día, donde también Bélgica se enfrentó a Japón. Un partido agónico para la escuadra belga, que termina derrotando 3-2 a los asiáticos con un gol ya en la compensación, ¿no? Sí, al 94. Nadie me parece que hubiera esperado este resultado. Todos daban seguro que, sobre todo porque venía Bélgica junto con Croacia con marca perfecta en la primera ronda, y llegan acá y se topan con una escuadra muy aguerrida. Tuvieron que remontar el marcador porque ganaba Japón. Sí, ese 2-0 fue muy importante así que se vieron y muy bien los belgas, pero la vuelta que le dan también le faltó sacar lo canchero, un poco la malicia de los japoneses, que pues sí, por la liga la que tienen carecen de eso. Lo que sí, por ejemplo, supo hacer muy bien Uruguay contra Portugal, sacaron lo canchero al 100%, le cortaban todas las salidas. Lo que le faltó también a Argentina cuando tenía la ventaja contra Francia, solo les duró 10 minutos. Esas ventajas, si no las sabes manejar, bueno, pues no puedes pasar a la siguiente fase, perdidos, y con 2 de ventaja Japón. Y así Bélgica se va a enfrentar precisamente a Brasil en la siguiente ronda. Y el fin de semana, gran partido de Uruguay, Portugal. El Agarra Charrúa termina derrotando 2-0 con goles de Cavani. Con la cara y todo, ¿no? Que juega en la liga francesa. Pepe había puesto adelante a los portugueses, y después Cavani volvió a poner las cosas en su lugar. De esta manera obtuvieron su pase a la fase de cuartos de final. Nunca hay que descartar a los uruguayos, nunca hay que descartarlos. No. Acaban de echar nada más ni nada menos que a uno de los mejores futbolistas del mundo, que si bien es una selección que todavía no alcanza tampoco el gran aparador, es una selección de renombre, de jerarquía, y sobre todo que cuenta en sus filas, yo lo dije, con Cristiano Ronaldo, que es uno de los mejores futbolistas del mundo. A esa selección la Garra Charrúa le terminó echando el fin de semana. Sí, y a él sí le hicieron una buena marcación a Cristiano Ronaldo, y también que tiene el profesor Washington Tavares, ya lleva rato dirigiendo a los uruguayos, ya había estado desde el 90 dirigiendo a este equipo, después sale, lo retoman para el Mundial de Sudáfrica, y hasta la fecha, pues bueno, se la ha rifado bastante bien este equipo, que también ya es el último mundial de esta generación de futbolistas, de Cavani, de Godín, también del propio Luis Suárez, porque ya tienen 30, 32 años, su último mundial. Y en lo que para mí es el mejor partido que hemos visto en este certamen, incluso superando el de Portugal-España, Francia derrota 4-3 a Argentina, y también se nos va Leo Messi. Y me parece que Francia acá se levanta, se destaca como favorito para ser campeón del mundo, Sí, como no, lo poco con Mbappé, este chico de 19 años de edad, juega como si tuviera 30, Mbappé, pero tiene 19 años de edad. La experiencia que tuvo, sí, además cómo define en los 2 goles, y luego el penal que veíamos es producto porque él arrastra el balón unos 30 metros, no lo puede parar, ni siquiera Mascherano llega, lo iba jaloneando, él ni siquiera lo alcanzó a jalar Mascherano, hasta que Marcos Rojo le tiene que hacer la falta, y ahí es en donde se va amonestado y le provoca el penal. Pero sí, lo que tiene de poderío de Francia, tantito se despierta, juega fútbol, Francia hacía la cancha enorme, y Argentina tenía el balón, la hacía chiquita, no tenía posibilidades Argentina. Ever Banega y Messi eran de los pocos que hacían fútbol, de ahí en fuera era tocar de manera muy predecible, aburrido el juego argentino también. Bueno, ¿y qué con Diego Armando Maradona después del show que se aventó en la fiesta Maradona pasada? Al final de cuentas iba como embajador de la FIFA y le costó. Le costó bastante lana. Ahí es uno de los estados que, bueno, le conocemos mucho a Maradona, le gritaban campeón, y cuando lo sacan, por supuesto, que por cierto, palco de lujo Magallán, el que tenía atrás el barrilete cósmico Maradona, que bueno, ya lo que pueda decir al fútbol no se le puede creer, porque ya ni siquiera llega a encadenar 2, 3 ideas Maradona, y en esos estados, pues mucho menos. Lástima, porque la técnica que él tuvo
pues no cualquiera. Y fíjate, la FIFA decidió retirar el cargo de embajador y con ello también quitarle su compensación por cada aparición en un partido. Se dio a conocer que dicha compensación era de $14,000, o sea, por aparecer nada más le dan $14,000, al igual que cubrir todos sus gastos de traslado y hospedaje de acuerdo al portal web Sport Bible y publicado por InfoLife. Esta información de que cortaron relación la FIFA y Maradona y le dejaron dar esta lanita y llevarlo para todos lados, ¿no? Sí, además, bueno, ya como no es imagen también con ese aspecto, ¿no? De drogo, pues no le cae bien a Maradona. Y también la sorpresa, Rusia que le acaba ganando en la tanda de penales a los españoles. Los españoles que inclusive ese ni es gol de Sergio Ramos, es un autogol. Y después lo que hace Gerard Piqué, pues sí, la verdad es de novato, saltando con la mano, más que evidente ese penal. Y sorprendente, los de el Barça, Iniesta, Piqué anotaron. También Sergio Ramos del Real Madrid, y tenía que llegar un jugador del Atlético de Madrid para regarla. Fue Coque el primero en fallar el penal, después Iago Aspas del Celta de Vigo, ahora ya está en otro equipo, pero ahí fue la pésima estadística, el pésimo resultado de España, que tiene todavía una estadística peor, Magallán. Decíamos que Ochoa es el mejor portero. A España en los cuatro partidos le dispararon al marco en 12 ocasiones. De esas 12 ocasiones solo atajó una. Este portero De Gea, 11 goles le metieron a De Gea, 11. Una coladera de portero. Uno de los goles más absurdos fue el disparo de Cristiano Ronaldo, que fácil era para controlar y se le va entre las manos y ahí cayó el gol. Pues sin un portero no se puede avanzar también. Me parece que la eliminación de España se consuma desde el vestidor, desde la rabieta del presidente de la Real Federación Española, cuando tal cual en una rabieta decide echar a 2 días del arranque del Mundial a Lopetegui, sí, por haber faltado a las formas, después de que el Real Madrid lo anunció. Todo lo que provocó Zidane, ¿no? Así es. Y entonces viene esta rabieta, echan al técnico, se la juegan con Hierro, que claro que tenía conocimiento, se había dirigido ya, pero que más bien está en un plan de directivo. Desde ahí me parece que se fraguó la eliminación de la furia española. Y Croacia y Dinamarca, también Croacia la sufrió, a pesar de que llega con marca perfecta. Partido, Dinamarca también le puso corazón y se llevó al extremo el partido, 1-1 en tiempo reglamentario. Matsuki y metió los goles, y bueno, en los penaltis, gran actuación del arquero danés, estaba viendo Schmeichel, sí, claro. Su papá en la tribuna, sí, en la tribuna, viendo, ¿no? Un histórico de la selección danesa. Sí, el portero del Leicester City, además que le había parado uno a Luka Modric, y ya a nada de que concluyera el partido. Esa tajada vale mucho. Las que se hacen la tanda de penaltis pasa como el caso de México, un porterazo, pero a la hora de meterlas, nada, igual los daneses. Qué ridícula la forma en la que ejecutaron los penales. Y bueno, así no se pudo pasar. Al final, Iván Rakitic del Barcelona engaña a este portero y pues bueno, se lleva la ventaja Croacia, que también es de los candidatos. Croacia inclusive hasta llegar a la semifinal se puede ahora sí reventar a los rusos. Recordemos que hasta ahí se han quedado, Sí. Han quedado en la antesala ya 2 veces. Ahí en la antesala de la final puede ser esta. La volvemos a hablar de autos, Tony, vamos a cambiar ya de tema. Ya de plano al mundo del automovilismo, porque bueno, me fui a hacer una entrevista, Magallán, a 2 pilotos experimentados de NASCAR, y bueno, esto es lo que nos dijeron al respecto de la campaña que realizan en este año. Rubén Rovelo y Homero Richards. El objetivo que se han trazado desde un inicio, porque me dices bien, es una carrera muy joven y no hay que precisamente flaquear ante todas las circunstancias adversas que uno pueda tener en la carrera. ¿Cuál es ese objetivo que ustedes han trazado? No solo obtener, por supuesto, el primer lugar, sino que medianamente algún otro objetivo que se hayan planeado ustedes. Bueno, el objetivo es, claro, es el campeonato. Ya se hace mi compañero de equipo, que es Rubén Rovelo, o yo. El chiste es que quede para el equipo Roofless Racing el campeonato. Llevamos 2 de 3 carreras ganadas. Eso habla muy bien de lo bien que estamos trabajando en todo el equipo Roofless, toda la infraestructura que tenemos por detrás, los ingenieros, mecánicos. La verdad que es mucha gente la que está trabajando en este proyecto, y bueno, y hay que seguir sobre ese camino, sobre ese objetivo que, como te digo, es el campeonato para el equipo Roofless. ¿Y hay algún momento en la carrera en la cual, o ciertos óvalos en los cuales
tú te sientas más cómodo y por qué te sientes muchísimo mejor que a diferencia de otros lugares en los que puedas correr en el país. Bueno, todas las pistas, los óvalos en especial, son diferentes. El peralte, el banking que le llamamos, son totalmente diferentes en todos los óvalos que tenemos en México. Y bueno, y en mi caso muy particular, en todos me siento la verdad que cómodo. Puebla a lo mejor es de los que más me gusta, es un óvalo muy rápido, en el que difícilmente, aunque no traigas buen auto, el draft, que es el estar atrás de otro auto, te jala, y bueno, y eso hace, pues la verdad que carreras muy inteligentes de trabajar realmente con alguien para poderte ayudar al final. ¿De cuál ha sido igual lo mejor y lo peor que te ha ocurrido en el mundo del automovilismo? Mira, buenos momentos tenemos muchos. Obviamente ganar el campeonato en el 2016 ha sido uno de los mejores, así como cada victoria. Yo creo que si ahorita me preguntas, el más fresco, pues haber ganado en Chihuahua, ¿no? La carrera nocturna, primer fecha que ganó de esta temporada. Esa reflexión venía un poquito al tema mental, ¿no? De cómo muchas veces la única diferencia entre un buen desempeño en una competencia deportiva tiene que ver no con tu preparación física, sino con la manera en la que vas pensando al momento de la carrera, ¿no? Me gusta mucho leer, aparte de preparación física, preparación mental. Es parte de un fragmento de un libro. Y es muy padre, ¿no? Ir analizando la manera en que piensas. Yo creo que el automovilismo es un deporte muy mental, ¿no? Todos los pilotos tal vez sabemos ir al límite del coche, ir lo más rápido que puede, tener una buena comunicación, pero pues cómo piensas y cómo solucionas problemas y manejas la frustración arriba del coche también es importante. ¿Nos puedes platicar un poco de esos ejercicios que realizas para estar, por supuesto, aguantando tantos y tantos giros en una carrera? Bueno, es una preparación que lleva meses. También había otra publicación, ¿no? Donde invitaba a la gente, le digo, súbete a un coche de carreras, da 30 vueltas y acabando esas 30 vueltas me dice si es un deporte o no, ¿no? Para dando a entender, ¿no? Que aunque parece que solo vamos sentados agarrando el volante, pues las fuerzas laterales, ¿no? Que ejerce el casco, ¿no? Que cada vez son más ligeros, pero sigue siendo pesado. El calor arriba de un coche, en Monterrey estábamos arriba de 50 grados, hacen que tengas que llevar una buena preparación física, obviamente una buena capacidad aeróbica y aparte, pues la fuerza de resistencia que dices, ¿no? En músculos del cuello, en la espalda, los brazos, las piernas, en general todo el cuerpo, pues recibe esas fuerzas laterales en las curvas. Por la experiencia que tienes igual, ¿qué es lo que más te gusta tanto de tu coequipero y también de la forma en la que trabaja esta escudería? De Homero creo que lo que más disfruto es ver correr a Ivana. La verdad es que es muy padre ver el futuro que tiene. Y también nos la pasamos muy bien en las carreras, ¿no? Vamos a simular que en este caso tú vas a ser el periodista, después él va a ser el periodista y te va a hacer una pregunta. La pregunta que te encantaría realizarle a Homero, tírale con todo si es lo que tú quieres y después él también te va a tirar, te va a preguntar algo fulminante, así que el chiste es... Como ya se conocen, seguro has de tener una muy buena pregunta que le quisiera realizar a él. Adelante. Pues a ver, si dices que me tire a matar, le podría preguntar que cuál ha sido su mejor coequipero, ¿no? ¿Con cuál? No, así es. Mejor coequipero Rubén, porque no había tenido antes, no tenía coequiperos. A Rubén que ya no haga tanto ejercicio porque me compromete a hacer más. ¿Qué piensa al respecto? Lo que pasa es que Homero antes yo creo que era el más figurín de la NASCAR. Todavía está dentro del top, ¿no? Lo buscan en redes sociales. Pero, digo, la verdad una de mis motivaciones de joven... Ahí van. Una de mis motivaciones en este deporte era ver a los pilotos que pues, eran... los mejores de México. En mi caso estaba Homero, estaba Quiroga, Rafa Martínez, y yo los veía que pues se preparaban, ¿no? Y pues ellos fueron los culpables de que me gustara el deporte. Pues muchas gracias y ya saben, seguimos y más adelante también por supuesto vendrán al programa ya una vez que sean los campeones del cereal. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a Homero aquí y a Rubén por esta entrevista. Y la Fórmula 4 proporciona una base para que los pilotos que egresan del kartismo den el primer paso hacia los altos niveles del automovilismo. Es un proyecto estándar a nivel mundial y una gran oportunidad para que los nuevos talentos cuenten con la misma plataforma de desarrollo de los países que se encuentran a la vanguardia en el deporte motor. Y en ese sentido, escuchamos las palabras de Pablo Pérez. Pablo
Pablo Picón, Palito. Pablo Pérez. Pues ser piloto profesional algún día y poder correr en las mejores categorías del mundo y pues bueno, ahí hay que seguir trabajando y aprendiendo todos los días y seguir haciendo un buen trabajo. El nivel de aquí de la Fórmula 4, ¿cómo lo has visto desde que ahorita que empieza? Está pues, muy alto, ¿no? Sí, son pilotos internacionales de todo el mundo y todos con un nivel muy alto y eso está complicado porque hay que ponerte a su nivel desde el principio, pero bueno, hemos estado trabajando duro para podernos poner a su nivel y esta carrera me fue bastante bien. Sí. ¿Ya no hubo quiniela, productor? ¿Ya no hubo quiniela? Fórmula 1, bueno. Que si ya no hubo papas. No, ya no hubo. No hubo ya quiniela ni papas. No hubo quiniela, no hubo papas. Max Verstappen fue el triunfador en el Gran Premio de Austria. Sergio Pérez, el mexicano, finalizó séptimo Checo. en un fin de semana que parecía descuadrado para el tapatío, quien salió desde la 16ª posición y desde el arranque comenzó su remontada por los puntos. Y bueno, también estamos a 4 meses para que llegue la Fórmula 1 a nuestro país, que se efectuará ese 28 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Les recuerdo que este gran premio ha sido considerado como el mejor durante los últimos 3 años que se ha realizado, donde ha generado un total de 14.770 millones de pesos y cerca de 8.700 empleos, que eso es pues lo mejor. Bueno, nada más para despedir, mañana recuerda la agenda mundialista del día de mañana, ya cuando se cierran los octavos de final. Suiza frente a Suecia a las 9 de la Lo que mañana. hubiera sido el enfrentamiento de México si hubiera sido el líder del grupo. A la 1 de la tarde, Colombia frente a Inglaterra. Partidazo. Pasa a Inglaterra y pasa a Suecia también. Nos jugamos las papas que te regalaron. Ah, bueno. Pase una excelente noche, pero sobre todo la France, una excelente la semana. France.